El Triángulo de las Bermudas, una de las zonas más funestas de la Tierra. Un lugar aventurado donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. Pero al otro lado del planeta, casi en sus antípodas, existe otro triángulo. Aún más misterioso y mortal, conocido como el Triángulo del Dragón. El Triángulo del Dragón es un área en la que han desaparecido barcos y aviones, y también han ocurrido otro tipo de fenómenos. Es imposible predecir lo que podría pasar aquí. Desde luego es algo insólito. Exploremos los misterios, las pruebas y los datos científicos que se esconden tras una de las regiones más traicioneras y desconcertantes del planeta. Si un barco se encuentra sobre una burbuja de gas, acaba hundiéndose porque pierde la flotabilidad que lo mantiene en la superficie. Mientras los extravíos de barcos, aviones y submarinos continúen aterrorizando a los viajeros y desconcertando a los expertos, muchos seguirán preguntándose qué es lo que ocurre y qué podría llegar a ocurrir en el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. UFO Files. El Triángulo de las Bermudas del Pacífico. 25 grados norte, 142 grados este. Son las coordenadas del centro geométrico de uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Durante siglos en esta zona se han registrado algunas de las desapariciones de barcos y aviones más extrañas que se conocen. Y no se trata del Triángulo de las Bermudas, sino de una superficie de 1.300.000 kilómetros cuadrados localizada en el Océano Pacífico, el Triángulo del Dragón. El Mar del Demonio, o el Triángulo del Dragón, es una zona frente a la costa sur de Japón donde se han producido muchos naufragios y han desaparecido aviones de manera inexplicable. Es muy similar al Triángulo de las Bermudas, aunque están muy distantes uno del otro. El Triángulo del Dragón comprende una gran superficie de agua frente a la costa este de Japón. Está delimitada por Japón y Guam en el mar de Filipinas. Desde hace cientos de años se han denunciado desapariciones de barcos y marcaciones erráticas en las brújulas, así como avistamientos de objetos extraños. Curiosamente, su homólogo en el Atlántico, el Triángulo de las Bermudas, de tan aciaga fama, se encuentra al otro lado del globo. También situado a 35 grados de latitud y sobre aguas muy profundas, gran parte de la zona no ha sido explorada hasta ahora. Tanto el Triángulo de las Bermudas como el del Dragón se encuentran a la misma latitud y presentan la misma anomalía. El norte geográfico y el magnético parecen coincidir, por lo que las brújulas se desvían 20 grados. Muchos investigadores atribuyen a esta causa la desaparición de tantos barcos y aviones. Es interesante el hecho de que ambos triángulos estén exactamente a la misma latitud. Se considera que el Triángulo del Dragón se extiende entre Japón central, Guam y las Islas Marianas. Aunque en Occidente es menos conocido que el Triángulo de las Bermudas, aquí ocurren desapariciones inexplicables y extraños fenómenos con una frecuencia mucho más alarmante. Desde la Segunda Guerra Mundial, se estima que han desaparecido más de 1.500 barcos y cientos de aviones civiles, militares y comerciales. En el Triángulo del Dragón se han extraviado más barcos que en el de las Bermudas. Y se trataba de naves muy grandes, barcos militares y barcos mercantes. Es ilógico que el Triángulo del Dragón tenga mucha menos prensa en comparación con el de las Bermudas. No sé a qué puede deberse. El Triángulo Oriental se hizo famoso en 1989 gracias al libro El Triángulo del Dragón de Charles Berlitz. Berlitz también es autor del Triángulo de las Bermudas, que en 1974 volvió a despertar el interés por este misterioso caso. Durante años, Berlitz estudió informes sobre desapariciones de barcos y aviones en aquella zona e investigó los avistamientos de ovnis y otras anomalías. De acuerdo con sus análisis, en este triángulo los compases fallaban con frecuencia o daban lecturas muy inexactas.
Existen noticias de barcos y aviones que se desviaron mucho de su rumbo en cuestión de segundos. Durante más de un siglo se ha hablado incluso de barcos fantasmas. Y lo más sobrecogedor, cientos de barcos, aviones e incluso submarinos se han ido a pique súbitamente en las profundidades de estas aguas. Uno de los casos más asombrosos relatados por Berlitz afirma que unas fuerzas invisibles y desconocidas hicieron desaparecer en 1937 el aeroplano de la célebre aviadora Amelia Earhart en el centro exacto de este triángulo. She goes more than 2/3 of the way around the world, over 22,000 miles. I look eastward over the Pacific, she writes. I shall be glad when we have the hazards of its navigation behind us. This fleeting radio contact is the last verified report of Amelia Earhart. Cuando Amelia Earhart volaba frente a Guam, en una misión que algunos dijeron que era de espionaje para los Estados Unidos, su compás dejó de funcionar. 2 de julio de 1937, 12:30 de la tarde, la pionera aviadora Amelia Earhart y su navegante Fred Noonan se alejan de Nueva Guinea para cubrir el último tramo de su viaje alrededor del mundo. Su plan de vuelo preveía recorrer 4.000 kilómetros hasta llegar a la isla de Howland, repostar allí y sobrevolar el Triángulo del Dragón. Pero nunca se les volvió a ver. La brújula y los instrumentos fallaron, el avión perdió el rumbo y no se volvió a saber de ellos. Hasta la fecha, la desaparición de Earhart sigue siendo uno de los grandes misterios de la aviación. El Triángulo del Dragón también ha dado lugar a muchas leyendas sobre buques fantasmas que surgen de la niebla. Berlitz ha asociado el Triángulo del Dragón a uno de los mayores misterios del mar: los barcos fantasmas, grandes naves que van a la deriva sin tripulación ni mercancías. El autor asegura que durante siglos han aparecido en esta zona buques espectrales. Según los mitos japoneses, los barcos fantasmas son peligrosos y pretenden acabar con la vida de los marinos que se cruzan en el camino. Se han avistado buques fantasma de más de 100.000 toneladas errando por el Triángulo del Dragón. Si esto es cierto, ¿cómo pudieron desaparecer sus tripulaciones sin dejar rastro? Berlitz relata en su libro 2 casos estremecedores de barcos fantasma. 11 de junio de 1881, 4 de la mañana. De acuerdo con las crónicas, el HMS Vachente divisó al legendario holandés errante a últimas horas de la noche surcando las oscuras aguas. Un alférez de la Marina, que más tarde se convertiría en el rey de Inglaterra, Jorge V, hizo la siguiente anotación en el diario de a bordo. El holandés errante cruzó por delante de nuestra proa. Emitía una luz fosforescente que lo rodeaba de una aura fantasmal. Apareció por babor. El oficial de guardia estaba en el puente y también lo vio. De repente se esfumó y no quedó ningún vestigio cerca ni en el horizonte de la presencia de ninguna nave. El cielo estaba despejado y el mar en calma. Enero de 1989. Berlitz narra cómo en una noche clara, un barco ballenero japonés comandado por el capitán Moro Sakagami se aproximó a 15 metros de un pesquero que navegaba sin rumbo. El capitán y la tripulación comprobaron que no había nadie a bordo, a excepción del cadáver del capitán aferrado al timón. En el caso de los barcos fantasmas, ¿podría la tripulación haber sido abducida? Eso explicaría que los barcos fuesen a la deriva, porque los tripulantes habrían sido raptados por un OSNI. De acuerdo con las investigaciones de Berlitz, en este triángulo han desaparecido docenas de barcos, tanto del mar como de las pantallas del radar. El 19 de abril de 1949, Kuroshi Omaru número 1 se extravió con sus 23 tripulantes. El 8 de junio de 1952, 29 marinos de Chofoku Maru número 5 desaparecieron también. El 26 de junio de 1955, un reactor F-3B de la Fuerza Aérea Norteamericana perdió contacto por radio con su base. Los 2 aviadores nunca fueron encontrados. Desde el 12 de marzo de 1957, los 8 tripulantes de un avión cisterna KB-50 norteamericano no volvieron a establecer comunicación.